estuvieron desarrollando práctico con la profe Anabela de mano de obra. No sé si tienen alguna consulta. Hola, Selva, tenés el micrófono abierto. ¿Querés preguntar algo en particular? No, profe, disculpe. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo respecto a mano de obra o arrancamos con carga fabril? Bueno, arrancamos con carga fabril. Ustedes saben que carga fabril, tercer elemento, es el tercer elemento del costo, que está caracterizado por la heterogeneidad de los conceptos que la componen, ¿sí? Acá ya no tenemos, acá tenemos materiales, mano de obra indirecta, alquileres, combustibles, amortizaciones, impuestos, teléfono, fuerza motriz, ¿sí? O sea, suele decirse que es la agrupación de todos aquellos conceptos que concurren para lograr la transformación de las materias primas con la ayuda de la mano de obra directa en productos terminados. Pero, ¿qué pasa con la carga fabril? ¿Sí? La vamos a tener que, como no es directa, es el tercer elemento indirecto, donde nosotros en este caso tenemos varios conceptos bastante heterogéneos y vamos a tener que buscar la manera de asignar o aplicar a los distintos departamentos que integran la estructura de la empresa. Cuando hablamos de carga fabril podemos llegar a encontrar varias denominaciones o terminologías sinónimos, ¿sí? Gastos indirectos de fabricación, gastos generales de fabricación, cargos indirectos, gastos indirectos, costos comunes de fabricación. Ahora voy a compartir con ustedes unas imágenes, ¿sí? A ver, volvamos acá. ¿Se ve lo compartido? Hola. Sí, se ve, profe. Sí, María, ¿se ve bien? Dale, perfecto. Entonces, básicamente este es un resumen más o menos de lo que ya recién les mencioné, ¿sí? Concurren para lograr la transformación. Acá están los sinónimos. Hay que tener mucho. Marcelo se ríe de lo que pasó en años anteriores, el pozo negro, como le digo, no. Es un barril sin fondo, carga fabril, porque todos aquellos conceptos que no podemos caracterizarlo como materia prima o mano de obra directa, lo vamos sumando como carga fabril. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta carga fabril vaya a incidir en el costo de un producto? O sea, que cada uno de los conceptos va a tener que ser absorbido por el costo del producto. De lo contrario, nosotros no vamos a obtener un costo real donde la ganancia prevista sea real y no ficticia, porque si yo no le logro incluir en el costo de un producto algún concepto que no se denomina ni materia prima ni mano de obra directa, pues señores, esa ganancia o rentabilidad esperada o hallada es falsa. Entonces, lo que tenemos que hacer los contadores de costos es saber tratar la carga fabril, clasificarla como corresponde e distribuirla como corresponde, para que en el costo del producto para que el costo del producto esté integrado por cada uno de estos conceptos, que no son directos, pero son necesarios. ¿Sí?
Entonces, este es el tercer elemento del costo, donde tenemos el tratamiento es un poquito más, para algunos más sencillo y para otros un poquito más complejo. ¿Cómo se clasifica la carga fabril? Y acá comenzamos con que la necesidad de la departamentalización, donde tenemos, eso ya habíamos visto cuando vimos la clasificación de costos, en las primeras unidades fueron, donde nosotros tenemos dentro de la estructura de la empresa una parte que se denomina departamento de producción, que son los sectores o unidades de costeo por donde realmente se transforma el producto. Y por otro lado, aquellos departamentos de servicios que a su vez se clasifican en servicios de producción y servicios generales. Los de producción, como el mismo nombre lo indica, prestan servicio únicamente a las unidades de costeo de departamentos de producción, mientras que los de servicios generales apoyan, como dice acá, o prestan servicio a los que integran la estructura de una empresa, llámese administración, comercialización o financiación. ¿Sí? Nuevamente vemos, porque ya vimos en clasificación de costo, la clasificación de su costo según su variabilidad, fijo, variable, semifijo, semivariable. ¿Sí? Acá directamente otra vez se presentan las definiciones o conceptos aceptados de la carga fabril variable, donde dice que su monto cambio varía según se modifique la actividad, ya que se dice que la carga fabril variable está directamente relacionado, es directamente proporcional a la actividad, ¿sí? Donde la carga fabril fija no se modifica según la actividad de la empresa. Tiene más bien una relación con el tiempo. A su vez, la carga fabril fija la voy a clasificar en de estructura, operación y programada. Y la semifija, la carga fabril clasificada como semifija o semivariable, es la que tiene un componente fijo, que es variable, pero con un componente fijo o variable, o sea, tiene algún componente que no permite que se diga o que la clasifiquemos como fija o variable. Y en esto hacen dan como un ejemplo como el salario del capataz de la empresa. El capataz de la empresa. Y acá es donde vamos a ver, como dice acá, para la toma de decisiones se analiza a los mismos para catalogarlos cercanos, para ser catalogados como cercanos a variables o fijos. En definitiva, acá la parte gerencial es la que va a decidir si clasificarlo o tratarlo como semifijo o semivariable. Los gráficos, ¿sí? Cómo grafico una carga fabril variable, cómo grafico la carga fabril fija, que no tiene que ver con el incremento del nivel de actividad, ¿sí? La carga fabril variable es la que está en forma proporcional, varía o incrementa en forma proporcional al incremento de la actividad, y la semifija o semivariable que tiene escalones, ¿sí? Y acá, ¿alguna pregunta hasta ahora? Esto nada más. La mayoría de los temas ya fueron vistos en las primeras unidades de clasificación de costos. Ahora entramos en un esquemita donde habla directamente de cómo clasificar a la carga fabril, directa, indirecta, qué hacemos o cómo tratamos la carga fabril directa y cómo tratamos la carga fabril indirecta. Acá en el esquema parte de todos los elementos heterogéneos,
los cuales vamos a ir clasificando en, siempre, lo primero es teniendo en cuenta la relación que la carga fabril o el concepto de carga fabril tenga con el producto. Hay conceptos de carga fabril que son directamente asignables a un determinado producto. Lo puedo identificar con un producto, pero no deja de ser carga fabril. Entonces, esa porción, ese concepto de costo, lo voy a asignar en forma directa al producto. A eso denomino carga fabril directa. Lo que yo no puedo asignar directamente al producto, lo trato como carga fabril indirecta. Ahora bien, tengo que verificar si ese concepto no es directo con respecto al producto, pero sí es directo con respecto a la estructura departamental o a la unidad de costeo, es una carga fabril departamental que es directa a los departamentos y se asigna en forma, como dice acá, directa al departamento. Ahí vamos, no sé, ven que vamos decantando o segregando para allá el que es directo, para acá el que es directo departamental, y ahí va quedando otros conceptos que son indirectos al producto y a su vez indirectos también al departamento. Bueno, esta es la carga fabril indirecta o de planta. ¿Sí? Carga fabril indirecta de planta que voy a tener que hacer una distribución para poder hacer incidir esa porción que le corresponde a los departamentos de producción y a los departamentos de servicio. ¿Sí? Porque puede ser que estén relacionados con los departamentos de producción y también los departamentos de servicio. Los departamentos de servicio son aquellos que prestan servicio, sea al departamento de producción o al resto, y en este caso me interesa porque estoy hablando del tercer elemento de costos, me interesa lo que está relacionado a la producción propiamente dicha. Fíjense, toda aquella carga fabril indirecta de planta corre la suerte de la distribución primaria para reflejarse en los departamentos de producción y en los departamentos de servicio. A su vez, todos aquellos costos de los departamentos que van incidiendo de servicio que voy acumulando en los departamentos a grandes pantallazos de este esquema. Después vamos a ahondar en cada paso. Cuando hablo de la distribución de los costos acumulados dentro de los departamentos de servicio, esa distribución me estoy refiriendo a la distribución que denominamos secundaria. ¿Sí? Vamos por asignaciones directas al producto, asignación directa a los departamentos y una distribución primaria entre departamento de producción y servicio. Luego, una secundaria que consiste en distribuir todos los costos acumulados de los departamentos de servicio entre los de producción y de servicio propiamente dicho. Luego, habiendo hecho la distribución secundaria, cuando desarrollen el práctico se van a dar cuenta que les va a quedar generalmente, depende del método utilizado para la distribución secundaria, con saldo o abiertos, como denomino, solamente los departamentos de producción, con los productos que elabora. Si elabora un producto, si una empresa elabora un solo producto, no hay problema porque todos los costos se hacen para elaborar ese producto. Entonces tengo que ver realmente qué considerar cuáles están afectados a la producción y cuál no. ¿Qué pasa si la empresa elabora más de un producto? Los costos comunes de los departamentos de producción van a tener que ser distribuidos entre los productos que se elabora dentro de cada unidad de costeo o cada departamento. ¿Cómo se denomina ese proceso o esa distribución? De distribuirlo entre cada uno de los productos, distribución final.
¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a este esquema? Bueno, mientras tanto continúo. Y acá vamos a repasar lo que por arriba mencioné en qué consistía este esquema, ¿sí? Lo que dice que había mencionado que todo concepto de carga fabril es considerado directo, se asigna al producto a valores reales, ¿sí? Estamos hablando de este esquema, de esta partecita. Aquellas como agrupadas indirectas, dice, deberán identificarse con la unidad de costeo estructural, o sea, el departamento, para ser asignadas a sus valores reales a los departamentos, que es este esquema. Directa al departamento, que puede ser directa al departamento de producción y a su vez directa al departamento de servicios. Acá también asigno a sus valores reales. ¿Sí? Cuando hablamos de asignar, generalmente a sus valores reales y en forma directa. ¿Qué significa asignar? Que puedo identificar con la unidad de costeo o el departamento al cual corresponde incidir ese concepto. Dice, ahora bien, aquellas que no se pueden identificar con los departamentos, ni de producción ni de servicio, son consideradas, dice, son las cargas fabriles indirectas de planta, es decir, esta, ¿sí? Que deben aplicarse, que deberán ser aplicadas a las unidades de costeo estructurales a través de lo que denominamos distribución primaria. Luego, ¿qué viene? Lo que habíamos explicado, que es esta parte que corresponde a la distribución de los costos comunes de los departamentos, de los costos de los departamentos de servicio, no comunes, de todos los costos de los departamentos de servicio, entre los departamentos de producción y de servicio propiamente dicho, que llámese distribución secundaria, ¿sí? Y se ha formulado en las unidades mediante distribución secundaria. Y por último, todos los costos comunes departamentales de producción, ¿sí? Acá es de producción, se distribuyen a través de la distribución final al producto. Criterios. ¿Cuáles son los criterios para hacer esta distribución? La primaria. Primero vamos a ver cómo o qué criterios utilizo para distribuir todos los costos de la carga fabril indirecta de planta entre los departamentos de producción y de servicio. Pueden utilizarse dos criterios para distribuirlos, ¿sí? Acá, ¿qué es el criterio del uso y el criterio de la capacidad de absorción? Acá quiero hacer hincapié en los dos términos que se usan y deben diferenciar, que es asignación y aplicación. ¿Mm? Asignar es cuando asigno en forma directa algo, que yo digo, bueno, a cada uno de ustedes le corresponde, cuando yo puedo identificar plenamente la cantidad que corresponda a cada uno, o a cada producto o a cada prestación de servicio. ¿Sí? Una asignación en forma directa. Ahora, cuando yo tengo que hacer un prorrateo porque desconozco cuánto le corresponde a cada producto o cada servicio, buscaré mecanismos para distribuir esa cantidad de pesos en la cantidad de productos elaborados, ¿sí? Sea, por ejemplo, la luz o la energía eléctrica que se utiliza. Generalmente, la boleta o factura de luz viene con un monto de kilowatt consumido y los pesos que cuestan esos kilowatt consumidos. ¿Qué pasa? Yo sé cuántos kilowatt o qué porción de kilowatt utilizo para la elaboración de cada mesa, cada silla. Es muy probable que no. ¿Qué hago? Voy a tener que hallar la manera más sensata y real de distribuir ese concepto, que generalmente es un monto importante, entre las distintas unidades
unidades de producto o prestaciones de servicio, ¿sí? Acuérdense que siempre pueden estar las empresas de servicio. Voy a tener que distribuir el gasto de la luz entre el producto terminado o el servicio prestado. ¿Puedo asignar? No. No puedo asignar qué porción de kilowatt consume cada cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico. Para poder aplicar, utilizo estos criterios de distribución. Dice, es decir, distribuidas por mecanismo técnico que reflejen de la mejor manera posible su utilización de los distintos sectores usuarios. ¿Qué criterio puedo usar? ¿El del uso o el de capacidad de absorción? El del uso, que considera que aquellos que se benefician, que más se benefician de la luz en este caso, que sean los que más absorban el consumo de energía eléctrica. O el criterio de la capacidad de absorción, que aquellos que mayores ingresos reflejan en la empresa absorban la mayor cantidad del servicio de la energía eléctrica. ¿Qué tenemos que buscar? El principio de la equidad y la capacidad contributiva en función a la legislación fiscal. Acá todo este tema muy bien desarrollado a ver, ustedes están viendo ahora qué estoy compartiendo, qué se ve en la pantalla. Ahora se ve la diapositiva de la distribución primaria, criterio de distribución, uso. Está. Yo salí de ahí para un ratito, vamos acá. Ahí está. La distribución primaria. Hasta ahí me siguen, todo esto está muy explicado en la bibliografía. La bibliografía de Balanda explica muy bien el que quiere ahondar, que debe ahondar sobre distribución primaria. Los criterios del uso, los criterios de distribución que se utiliza para la distribución primaria. Pasemos. Mecanismo de distribución, ahondamos. En la distribución primaria dice que consiste en asignar en forma directa la carga fabril departamental y mediante prorrateos la indirecta de planta. Es esto. Consiste en asignar en forma directa la carga fabril departamental a los departamentos y en forma indirecta la carga fabril indirecta de planta a través del mecanismo de distribución primaria. ¿Sí? ¿Qué más explica? El importe de los conceptos de costos comunes de planta debe ser repartido entre las unidades de costeo, tanto de producción como de servicio. Todo lo que yo quiera, los pesos de carga fabril indirecta de planta, distribuidos entre las unidades. Bien, ahora bien, ¿para qué generalmente o siempre nosotros usamos datos presupuestados y costos presupuestados para llevar a cabo la distribución primaria, la parte de carga fabril indirecta de planta? La indirecta de planta, tanto de conceptos de costos como de datos de las bases seleccionadas para hacer la distribución primaria. ¿Por qué? Para evitar fluctuaciones durante a lo largo de periodos de costos, que puede ser semestral, anual, cuatrimestral. ¿Y por qué? Porque yo necesito conocer antes de los cargos reales los distintos conceptos de costos para poder aplicar a los distintos departamentos. Entonces, ¿cómo hago para saber? Yo tengo que dar el costo de un producto, vamos a la mesa y sillas. Yo las vendo, pero no es que yo espero fin de mes. ¿Podemos decir eso? ¿Alguien nos dijo eso alguna vez cuando vamos y queremos comprar o pedimos presupuesto de algo? Nadie. Si no, no va a vender nada. Si esa es mi manera de hallar costo, esperar para asignar de la manera más exacta posible, pierdo toda la venta.
¿sí? Entonces, vamos a tener que usar presupuestos para llevar a cabo la distribución primaria entre los departamentos de producción y servicio, ¿sí? Porque necesito conocer antes que termine el periodo la carga fabril, el monto a aplicar, ¿sí? Además, hacer incidir en los periodos de una manera más o menos igual los distintos conceptos de costos. ¿Cómo hallo la cuota para hacer esta distribución primaria? Hay una fórmula matemática, ¿sí? Presupuesto de la carga fabril indirecta de planta sobre los datos presupuestados de las bases. El presupuesto de la carga fabril indirecta de planta es en función al concepto de que se trate, ¿sí? Por ejemplo, en el que yo venía diciendo la luz, energía eléctrica. Cuando hablo de datos presupuestados de las bases, es aquella base que elegimos en función a cómo vamos a distribuir, por ejemplo, en este caso, la energía eléctrica. Puede ser la amortización de edificios, puede ser los impuestos, pueden ser los alquileres. ¿Qué tengo que buscar? Alguna base para que lo que se aplique a cada sector o estructura dentro de mi empresa sea lo real. Para darles una idea, ya que estamos hablando, ni nos vemos la cara, o sea, imagínense, esto es tan intangible como eso. En el tema de la luz, a mí en la factura me viene kilowatt consumido, ¿sí? Entonces, la energía eléctrica creería que estaría muy bien buscar una base de distribución que se datos de la base, impuestos inmobiliarios, amortizaciones de edificios, podríamos hablar de superficie, que es la superficie que utiliza. Distribuimos todos esos conceptos de costos en cantidades de metros cuadrados que utiliza. A eso denominamos datos de las bases. Acá esta es la fórmula matemática para hallar la cuota de aplicación de la distribución primaria, ¿sí? Acá dice bien, ¿qué relaciono el presupuesto de la totalidad de la carga fabril indirecta de planta de toda la fábrica de un periodo completo y se puede efectuar por concepto fija y variable? Es el presupuesto de cada concepto que voy a distribuir con esa base. Si yo decido distribuir, ejemplo, en función a la superficie, que son los metros cuadrados, el impuesto a los edificios, la amortización de edificios, yo tengo que sumar esos conceptos y dividirlos sobre los metros cuadrados de toda la empresa que va a tener que absorber ese concepto de costo, ¿sí? A eso se refiere cuando dice la totalidad de la carga fabril. No es que sumo todos los conceptos, no. Es por concepto de gasto o carga fabril. Y los datos son los datos de la base que seleccioné para distribuir esos pesos. No sé si me van entendiendo. Sé que hay chicos que ya cursaron, que más o menos tienen idea o saben este tema. Quizás el tema por la recursada habrá tenido en otro tema, pero también hay chicos que están cursando por primera vez. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo predetermino una cuota de la carga fabril indirecta de planta? Siempre estamos hablando de la distribución primaria, de esta base, de esta relación de datos. Ahora viene cómo predetermino una cuota de la carga fabril indirecta de planta. Y acá nuevamente pregunta o manifiesta el porqué de hacerlo presupuestado.
Para conservar homogeneidad de conceptos, pues si la carga fabril indirecta son presupuestadas, las bases también deben serlo. Bueno, lo que decimos es, para elegir una base de distribución, ya que estábamos hablando de que en la carga fabril es el tercer elemento del costo que es heterogéneo por excelencia, es decir, que juntamos todos aquellos conceptos que no son clasificados ni como materia prima ni como mano de obra directa, perdón. Acá es donde tenemos todos los otros conceptos, es decir, que la heterogeneidad es la que reina en la carga fabril. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de todos esos conceptos que más o menos se asemejan o tienen algunas características similares, agruparlos. ¿Para qué? Para elegir una base que sea la base que se utilice para distribuir esos grupos de costos que están clasificados en función a similitudes. Por eso aquí ahora va la pregunta en ¿cuántas bases debe tener una empresa o debe utilizar una empresa o buscar? Y acá tenemos tres maneras de contestar. ¿En función a qué? A un criterio práctico, a un criterio ideal y a un criterio normal. Comencemos por el ideal, que nunca se va a hacer, nunca se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Y porque es contraproducente, porque demanda mucho, es muy oneroso, demanda mucho tiempo y quizá la relación tiempo-dinero no es necesario o es tan irrelevante que no voy a gastar nada, no quiero gastar nada para distribuirlo, ¿sí? Entonces, el criterio ideal siempre sería una base de distribución por cada concepto de costos que tenga que distribuir. El criterio más práctico, que es la oposición al ideal, es, bueno, yo con una base distribuyo todos los conceptos de carga fabril. Y no, porque de distribuir, por ejemplo, tomemos si parto del kilowatt consumido, ¿sí? Número de kilowatt, voy a distribuir tanto todos los gastos en función al kilowatt consumido, si no guarda relación. El comedor, ¿por qué voy a distribuir en función al kilowatt consumido si yo, un comedor, si tengo en la empresa, lo ideal sería entre los comensales, o sea, el número de gente que trabaja en esa empresa y que come en ese comedor? Eso se asemejaría, sería lo más prudente tomarlo como una base, pero no el kilowatt consumido, tampoco la superficie. O sea, que ni el criterio ideal ni el práctico es lo que tenemos que usarlo. Aparece acá el criterio normal. Seleccionar o agruparlos según características similares y elegir bases que se puedan utilizar en cada uno de estos grupos. Y acá ya entramos a hablar de la distribución secundaria. ¿Alguna pregunta respecto a la primaria? ¿Algo que aportar, Marce? No, María, estoy mirando el chat, los chicos están en silencio, no hacen preguntas. Bueno, ahora voy a volver otra vez al cuadrito que teníamos, a la distribución secundaria, que consiste... María, discúlpame. ¿Sí? De las bases permanentes. Dale. Entonces, antes de entrar a la distribución secundaria, acá. Cuando hablamos de bases, ahora cuando el profesor Morillo les comience a desarrollar el práctico, desarrollan con él, yo recién mencioné kilowatt consumido por un lado, por ejemplo, para distribuir la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica en la empresa, y por otro lado mencioné superficie, que son los metros cuadrados de mi empresa, que kilowatt consumido utilizaría para distribuir la factura de luz y la superficie utilizaría para distribuir conceptos de gastos tales como limpieza, seguro del edificio, impuesto inmobiliario, amortización del edificio. ¿Sí? Si yo les pregunto, esas dos bases, una
es una base común y la otra es una base permanente. ¿A qué denominamos base permanente? Son aquellas bases que no cambian en función al pasar del periodo de costos del mes. Sin embargo, los kilovatios consumidos, ¿cambian o no? ¿Varían o no? ¿Qué piensan ustedes de mes a mes? ¿Qué piensan? Sí, cambian. Cambian. ¿Y la superficie cuadrada, si yo tengo mi empresa de 500 metros cuadrados, cambia de mes a mes? No. No. La que no cambia de mes a mes se denomina base permanente. ¿Sí? La base permanente, lo que dicen ellos, que es una base, vamos a la fórmula, dato presupuestado de las bases, que la base permanente es una base que no necesito presupuestarla. ¿Y por qué no necesito presupuestarla? Y porque recién me dijo la compañera de ustedes, no cambia. Mi departamento o la casa donde vivo no cambia de tamaño todos los meses. Ni para arriba ni para abajo, ni se achica ni se agranda, ojalá, ¿no? Sin embargo, la energía eléctrica, los kilovatios consumidos sí varían. Entonces, la energía, lo que no varía se denomina base permanente. Y las distintas bibliografías hablan de que no hace falta presupuestar, y es sensato, es lógico, no hace falta presupuestar. Entonces, cuando yo estoy hallando la cuota de aplicación y la base es una base permanente, lo que tengo que hacer no es presupuestar la base, es multiplicar por el número de periodos que tengo el dato real de la base en función al presupuesto de la carga fabril, o de lo contrario, al resultado de la cuota de aplicación, multiplicar por el periodo del numerador, el periodo del presupuesto de la carga fabril indirecta. Esto lo van a ver mejor con el práctico. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿La diferencia entre permanente y común? Vamos a la distribución secundaria, que consiste en distribuir todos los costos de los departamentos de servicios a las cuentas de producción y de servicios, porque tengo dos métodos alternativos para hacer la distribución secundaria, que uno se denomina recíproco y otro no recíproco. El método recíproco lo que dice es un departamento que se da cuando un departamento de producción distribuye sus costos entre los de producción y de servicio. ¿Sí? Y el método no cierra las puertas, como digo yo, cierra sus cuentas, no vuelve a recibir ni una sola porción en ese periodo de costos. Este esquema se da todos los meses, ¿sí? Este esquema, vuelvo a insistir, es por periodo de costos. Es decir, que todos los meses los departamentos de producción cierran sus cuentas si utilizamos el sistema no recíproco para la distribución, para llevar a cabo la distribución secundaria. ¿Está? Dice, departamento de servicios son secciones, esto ya habíamos visto, que contribuyen indirectamente a que los sectores de producción y los demás puedan funcionar. Edificio, mantenimiento, energía. Se trata de centralizar la empresa para cada uno de esos servicios homogeneizándolo. Mantenimiento, almacén, vigilancia, estos son los departamentos de servicio que podría llegar a tener una empresa. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los servicios? Que lo vimos al principio, directos e indirectos. ¿Sí? Los servicios directos son los que prestan servicios directamente a los departamentos de producción. Los indirectos, dice el criterio que se toma para esta comparación es la existencia de elementos para graduar el costo real de cada prestación de acuerdo a su utilización.
Si alguno de estos servicios brinda el servicio directo a un departamento de producción, y vuelvo al caso de energía eléctrica, que creo que Marcelo había mencionado en algunos momentos, que hay empresas que prestan el servicio de caldera a los distintos departamentos de producción y tienen medidores para cada uno de los departamentos de producción. ¿Sí? Entonces, si ese servicio es directo, pues se voy a asignar en forma directa. Si es que tengo el costo de forma directa, voy a asignar no un valor real, pero el valor presupuestado a ese departamento. ¿Sí? Acá termina estas imágenes o pequeña explicación. Yo voy a retomar con el tema de, esto es el tema de la distribución secundaria, ¿sí? Que vamos a ver si voy a dejar de compartir esta para ir a otro. ¿Me pusiste? Ale, ¿algo más de distribución secundaria que te gustaría que hablara? No, creo que está bien, María. Hoy Bueno. igual vamos a hacer solamente una parte de primaria, no vamos a hacer secundaria todavía. Bueno. Entonces voy parando por ahí y lo que quiero hacer ver es, voy a volver a hacer este. Cada uno de los temas o de las distribuciones. Pucha, ¿por qué no me...? ¿Siguen viendo lo que estoy mostrando o no? A ver, ahí. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, cada uno de los temas que fuimos hablando, ya me fui muy para allá, acá, se registra, ¿sí? Todos tienen sus registraciones. Cuando hablamos de asignación, la asignación es cuando, por ejemplo, vamos a hablar de asignación o podríamos llegar a hablar de asignación cuando tenemos un material que se relaciona directamente con un producto, ¿sí? Es indirecto, pero se relaciona con el producto. Voy a hacer cargos reales en ese producto, voy a hacer una registración contable de lo real. La departamental es la asignación de los cargos reales a los departamentos, sea de producción y servicio. Ahora bien, cuando yo hablo y hablé de presupuestar conceptos de costos para hacer la distribución primaria, estoy hablando que por un lado tengo el presupuesto, pero por otro lado, en algún momento voy a conocer los costos o los cargos reales. Cuando yo conozca los cargos reales, por ejemplo, la luz que estoy haciendo la distribución primaria, parte de la energía eléctrica. Yo la voy a distribuir en función a un presupuesto, por ejemplo, cuatrimestral. ¿Qué pasa cuando yo conozco las boletas de luz del cuatrimestre? ¿Qué hacemos contablemente? Yo, por un lado, voy a hacer la registración en función a lo que yo presupuesté. Usando una cuenta ¿quiénes reciben lo que estoy aplicando? Los departamentos de producción, haciendo departamento A, carga fabril, distribución primaria, gastos base, energía eléctrica. ¿Cuál es la cuenta, la contrapartida? Se llama costos aplicados. ¿Sí? Costos aplicados, que es una cuenta, que esto quiero, dejar de compartir. Vamos acá y voy a compartir esto. ¿Ven?
La contabilización de las aplicaciones y los cargos reales. ¿Se ve lo que yo veo una parte de la profe. bibliografía? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, cuando yo aplico carga fabril, cuando hago la distribución primaria de la carga fabril indirecta de planta entre los departamentos de producción y servicio, voy a usar como contrapartida, a ver si tengo la registración contable, voy a usar, acá está. En el D de producción en proceso, con la discriminación o el análisis que corresponde, los departamentos de servicio con el análisis que corresponde a gastos generales aplicados. Estas cuentas gastos generales aplicados es una cuenta de reserva, como cuenta de reserva de las aplicaciones, ¿sí? Son todos presupuestados, que va a hacer frente después a la cuenta de activo llamada gastos generales a departamentalizar, que es la cuenta donde voy a acumular los cargos reales. Porque no simultáneamente, pero además de aplicar, cuando yo conozca los cargos reales, tengo que registrar el devengamiento de los cargos reales. Donde el asiento voy a hacer gastos generales a departamentalizar, gastos base kilowatt consumido, a luz y energía a pagar. Ejemplo. ¿Sí? Después, lo que tengo que ver es si el saldo acreedor de la cuenta gastos generales aplicados es igual al saldo deudor de gastos generales a departamentalizar. ¿Sí? Si no son iguales, significa que no presupuesté bien y que hay diferencia entre lo presupuestado y lo real. O sea, entre lo aplicado y lo real. Ahí surgen la sobre y la subaplicación. Si yo presupuesté que iba a consultado positivo, si yo, sin embargo, presupuesté que iba a consumir 10.000 y consumí 15.000 y resulta que el costo de mi producto lo apliqué en función a 10.000, yo perdí. Yo no recuperé el costo de la energía eléctrica en el costo del producto, porque registré o apliqué 15, 10 y consumí realmente en función de la boleta de luz que me llegó 15, que es lo que yo tengo que pagar. Entonces estoy frente a una subaplicación de 5.000 pesos que se registrará como resultado negativo. Es decir, si ambas cuentas no tienen igual saldo, esa diferencia son las variaciones, que pueden ser en más o en menos. Ninguna es buena, porque todas tienen incidencia en el costo de mi producto y en mi bolsillo. Si apliqué de más, voy a tener más plata en el bolsillo, pero me van a comprar muy poco porque mi producto salió más caro que lo que tenía que salir. Si apliqué de menos, mi producto salió más barato al mercado. Pero ¿qué pasa? Yo con lo que yo recupero de mi producto o cobro, yo no voy a poder pagar mi boleta de luz. ¿Mm? Así son ejemplos muy rústicos. No sé si van a interpretar lo que les dije. La cuenta gasto general aplicado tendrá saldo acreedor porque es una reserva y la gasto general a departamentalizar deudor, que son los cargos reales, una cuenta de activo. ¿Sí? Acá se hacen el asiento y si no son iguales, voy a tener que cerrar el asiento. Acá dice bien. Si la carga fabril indirecta aplicada es mayor que la real, hay una sobreaplicación, que fue el ejemplo que les di. Si la aplicada es menor que la real, hay una subaplicación. ¿Sí? Cuando existen sobreaplicaciones, el resultado es así, el asiento. Y cuando existen subaplicaciones, el asiento es así. Surgen las cuentas de resultado negativo y o positivo según corresponda. Esto es, estamos hablando de la
distribución primaria. Pero recuerden siempre que relacionarlo con los cargos reales. Es decir, que esto lo puedo tener en todos aquellos conceptos que yo presupueste. ¿Por qué? ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros como empresa, si presupuestamos, siempre estamos a la deriva o borderline de si presupuesté bien, lo que tengo que pagar, mis pasivos generados por la operatividad de mi empresa fue mayor a lo que yo recuperé en el costo del producto. Y eso es lo que quiero que se entienda, que quede claro. ¿Lo pueden, o sea, ¿entendieron esta parte o no? ¿Hola? Que sola me siento. Sí, Hola. profe, se entendió. Bueno. Bueno, Vamos, María, no te sientas. con eso te digo todo, imagínate. Ale, no voy a seguir porque hoy desarrollas esta distribución primaria, no tiene sentido que yo siga, prefiero que ellos ahonden en distribución primaria, total ya vi hasta la secundaria y después Vale. otros. Yo voy a explicar más y con registración contable, ¿dale? Perfecto. Una intervención, Alejandro, antes de que dispongas continuar o hacer un recreo. Nos quedan la clase, el lunes que viene no hay clase porque es feriado, Día del Trabajador. Nos queda la clase del miércoles 3 de mayo, la del lunes 8 de mayo y ya estaríamos en el parcial el próximo miércoles 10 de mayo. Con lo cual, yo propongo que hoy hagamos carga fabril, ¿no? El próximo miércoles 3 de mayo terminemos carga fabril y que nos quede el 8 de mayo para un repaso general. Perfecto. Esa es la ¿Vale? propuesta sujeta a votación de los alumnos. No, está correcto, Marcelo. Entonces vos te paso la clase y disponés si querés continuar o Dale. hacer un parito ahora, un recreo. Bueno, chicos, si les parece, son 5 y 2 minutos. Nos vemos 17:10, 17:15 para empezar el práctico. Aprovechen a hacer un descanso de todo lo que le dijeron y empezamos con la parte práctica. Creo que lo tienen todos al práctico porque se los mandó por aula virtual la profesora Capazo durante la semana. Si no, es el práctico que se llama Carga Fabril 3.11.